Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, este video que estoy grabando es para hacer un breve repaso de todo lo que se ha visto durante el semestre, ya en la universidad, ya. Espero que les sea de gran utilidad, ya que podrán reforzar los contenidos que hemos visto de programación 1 y, y así que puedan trabajar en el proyecto final, ya. Bueno, comencemos. Bueno, en lo que hemos visto o sea, mejor dicho, para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Aravena, ¿sí? Yo soy ingeniero en computación informática, ya, también tengo un magíster en docencia para educación superior, y si necesitan mi contacto, bueno, ahí está mi correo electrónico y mi sitio web, ya. También me pueden buscar en Twitter como rodo-aravena, ya. Algoritmos, ¿qué son los algoritmos? Bueno, un algoritmo es un conjunto de instrucciones claramente especificadas en el computador que debe seguir para resolver un problema, ¿sí? Una vez que se ha dado un algoritmo para resolver un problema y se ha probado que es correcto, el siguiente paso es determinar la cantidad de recursos, tales como tiempo, espacio, que el algoritmo requerirá para la aplicación que nosotros desarrollemos, ¿sí? Las características principales de un algoritmo son, primero, la entrada, ¿ya? Las cuales definen cuáles son los tipos de entrada que necesita un algoritmo. ¿Ya? Pueden ser entrada de teclado, una variable, etc. ¿Ya? La salida es lo que se va a producir, es decir, si se va a imprimir un- una salida por pantalla o va a mostrar un mensaje en específico, etc. ¿Ya? No es ambiguo, ¿sí? Tiene que ser totalmente explícito. Siempre se sabe que se va a ejecutar, ¿sí? Es finito, ¿ya? Es decir, tiene un inicio y un fin, ¿ya? Con una cantidad n de pasos, ¿sí? Es correcto, ¿qué quiere decir? Que hace lo que se supone que debe hacer, ¿ya? La solución debe ser la correcta, obviamente, ¿ya? Y es efectivo, ¿ya? Ya que cada instrucción se completa en tiempo finito, cada instrucción debe ser lo suficientemente básica como para que el principio pueda ser ejecutada por cualquier persona usando el algoritmo, ¿sí? ¿Todos los algoritmos son idénticos? Puede ser, sí, no, nadie lo sabe, ¿ya? Depende, claramente depende de cada persona quien diseñe el algoritmo, ¿ya? Eh, pueden existir, siempre lo he dicho, pueden existir eh, múltiples soluciones, ¿ya? Para un mismo problema, ¿ya? Todo va a depender de cómo se diseñe esa solución para saber si es efectiva o no, ¿sí? Puede incluso se generan algoritmos distintos para resolver un mismo problema, lo que acabamos de decir, y se piensa, sin embargo, que dos personas pueden cocinar un pastel de distintas formas. ¿Qué diferenciará el pastel? Claramente es cómo se produzca, ¿cierto? El dicho pastel es cómo va a crear la diferencia entre uno u otro, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con programación? ¿Sí? Algunos siempre me han preguntado, ¿a qué va esto? ¿De qué sirve? Bueno, aquí lo vamos a ver. En un lenguaje de programación es un lenguaje escrito que permite al programador comunicarse con la máquina, ¿ya? Es un conjunto de símbolos que incluye letras, dígitos, signos de puntuación y delimitaciones, ¿ya? También tiene reglas léxicas, sintácticas, semánticas, y aunque difieren de las reglas del lenguaje natural, ¿ya? ¿Por qué el algoritmo está estrechamente relacionado con la programación? Por esto mismo, porque cuando nosotros programamos, ¿ya? Creamos una secuencia de instrucciones, ¿ya? Una secuencia de pasos a pasos, ¿ya? Y todo depende de cómo se desarrolle o cómo esté diseñado ese algoritmo, es como nosotros vamos a escribir nuestro código, ¿sí? Para eso utilizamos algo básico que son los diagramas de flujo, ¿ya?
Un diagrama de flujo es una representación de gráfica de un proceso, ¿ya? Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de cada proceso, ¿ya? Los símbolos gráficos del flujo del proceso están incluidos entre sí como flechas que indican la dirección del flujo del proceso, ¿sí? Generalmente, al ser un diagrama de proceso, también se utiliza para ver el comportamiento general del sistema. Es una herramienta utilizada también por UML para ingeniería de software y sin embargo hoy lo utilizaremos para definir procesos básicos, ¿sí? Algunas notaciones de un diagrama de flujo. Bueno, el círculo indica el inicio y el fin, ¿sí? Cada vez que nosotros vayamos a diseñar un algoritmo, el inicio de un proceso se tiene que representar con un círculo, ¿ya? Y cuando termine el proceso se finaliza nuevamente con un círculo, ¿sí? El tomador de decisión o bifurcación de decisiones, ¿ya? Debe tomar un símbolo, o sea, se debe tomar solo un camino dependiendo de si la respuesta es si la respuesta es verdadera o es falsa, ¿ya? Debe tener dos salidas, ¿sí? Ahí lo vamos a ver cómo va funcionando, ¿ya? Y cómo lo vamos a ver representado cuando estemos programando, ¿sí? Eh, bueno, el siguiente es como un rectángulo inclinado, ¿ya? Que permite realizar entradas de lectura y salidas por pantalla, ¿ya? Como una impresión, o un print o algo, o un algoritmo. Debe estar insertada dentro del flujo, ¿sí? Esto no puede estar flotando en ninguna parte, sino que tiene que tanto o salir de ahí o llegar a ese punto. Y finalmente, el rectángulo permite realizar asignaciones a constantes o procesos estáticos. Ya también tiene que estar insertado dentro del flujo, ¿sí? Un ejemplo, dado un número x con valor 5, un número y con valor 9, realice un diagrama de flujo que imprima qué número es el mayor. Bueno, entonces si esto lo llevamos a diagrama de flujo, ahí sí, ¿ya? Voy a borrar esto. Entonces, volviendo al diagrama de flujo, nos dicen que un número x con valor 5 y un número y con valor 9 realice un diagrama de flujo que imprima el número mayor. Ya. Entonces, lo primero es iniciar el proceso, ¿sí? Ya, voy a colocar ahí sí. Entonces, iniciamos el proceso ya con un círculo, ¿sí? Vamos a poner inicio, ¿sí? Y esto nos va a llevar a una asignación, ¿cierto? Donde vamos a tener un rectángulo, ¿ya? Sale bien hecho con el rectángulo, vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Ahí sí. Dentro del rectángulo vamos a tener un número x, ¿cierto? Que tiene el valor 5. Luego vamos a crear otra instrucción checo de nuevo, donde i va a ser igual a 9, ¿ya? Luego de esto vamos a crear un rombo, ¿ya? Que va a preguntar si x es mayor, o sea, perdón, el algoritmo dice que realice un diagrama de flujo que imprima el número mayor, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar, x es mayor a y. En caso de que la respuesta sea positiva, ¿ya? Vamos a mostrar un rombo, ¿sí? Que diga, aquí, sí, que diga que
X es mayor. ¿Sí? Estoy entre comillas. Bien. En caso de que la respuesta sea negativa, no. Vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga que Y es mayor. ¿Sí? Finalmente, una vez que se muestran los mensajes, terminamos el proceso. Fin. ¿Sí? Como se pueden ver, no es difícil, ya, es bastante sencillo. Simplemente tienen que pensar bien cuál es el paso a paso, ya. Un algoritmo es una secuencia de pasos, ya. Si esto lo llevamos a la escritura, esto sería algo así como paso 1, inicio, ¿cierto? Paso 2, asignar X con 5, ¿cierto? Después el paso 3, asignar Y con 9, ¿sí? Luego paso 4, verifico si X es mayor a Y. Paso 5, si X es mayor, muestro el mensaje. Paso 6, o sea, aquí en vez de paso 6 sería paso este en vez de paso 5 sería 4.1, ¿cierto? Y el otro 4.2 sería si Y es mayor, muestro el mensaje, ¿sí? Y finalmente el paso 5, que sería fin proceso, ¿cierto? ¿Ya? Como ven, es como digamos que es como una receta, ¿ya? Fácil, sencillo, no es complicado, ¿ya? Es solo entender el paso a paso, ¿ya? Eso es importante. Cada vez que nos plantean un problema y nosotros tenemos nociones de la solución, tenemos que idear como una receta para poder llegar a la solución, ¿sí? Continuamos. Python, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos estado trabajando durante el semestre? Como ya sabrán, Python es un lenguaje interpretado o scripting, ¿cierto? Es multiparadigma, ¿ya? Y actualmente se encuentra en la versión 3.8, ¿ya? No es necesario que tengan el último, solamente desde Python 3.5 hacia arriba no vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es programar, ¿ya? Lo primero, para empezar a trabajar con Python, voy a limpiar esta pantalla.
por aquí debería estar, ahí está, listo. Para empezar a programar en Python, ya, nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar Python en Google, Bing, lo que sea, ya, vamos a la página y descargamos el intérprete. Ya nos vamos aquí a descargas, ya, y descargamos Python 3.8. Ya, en mi caso yo ya lo tengo instalado, ya, pero voy a iniciar un proceso de instalación para que quienes usan Windows entiendan cómo se debe instalar, ya, que de repente tienen problemas que no le encuentran en la consola o algo. Entonces la instalación es bastante sencilla, ya, solamente asegurarse que antes de hacer clic en Install Now o Instalar ahora, deben marcar esta casilla que dice Add Python 3.8 o la versión que ustedes estén instalando al pad, ¿ya? Esto hará que ustedes puedan utilizar Python desde PowerShell o la consola de Windows, ¿ya? Y así no dependan del idle, ¿ya? Para poder programar en Python, ¿ya? Una vez que está instalado, ¿sí? Ustedes pueden abrir un PowerShell, ¿ya? ¿Sí? Y escriben solamente PI y les va a iniciar el interpretador de Python. Como pueden ver, yo tengo instalado el 3.7.4, ¿ya? Ustedes cuando lo instalen le va a decir el 3.8, ¿sí? Para salir de la consola de Python ustedes deben escribir exit y listo, ya salieron de la consola, ¿ya? Por razones de, digamos, para que se vayan acostumbrando, ya, yo no voy a utilizar el idle de Python, ya, voy a utilizar Visual Studio Code, ya, que lo pueden descargar desde la misma página de Visual Studio, ¿sí? Ustedes colocan Visual Studio Code, ya, y entran al enlace que es code.visualstudio.com y ahí dice descargar para Windows, ¿sí? Lo descargan y van a tener algo muy similar a esto, ¿ya? Entonces, para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es primero crear una carpeta donde vamos a guardar todas nuestras scripts, ¿ya? Para eso voy a crear una carpeta aquí en el escritorio, nuevo carpeta, le voy a colocar Python, ¿sí? Para que no se me pierda, ¿ya? Luego de eso voy a entrar a la carpeta y si instalaron correctamente Visual Studio, ustedes pueden hacer clic derecho y seleccionar el que dice Open with Code, ¿ya? Y les va a abrir la carpeta en Visual Studio Code, ¿ya? Esto les permite a ustedes poder trabajar de manera más cómoda, ya que todos los scripts que vayan creando acá se van a ir guardando inmediatamente, ¿sí? Vamos a cerrar este que está de más. Ahí sí, vamos a cerrar esta pestaña. Entonces, para trabajar en Python utilizando Visual Studio Code y la consola de Windows es sencillo, ¿ya? Primero vamos a crear un archivo nuevo, vamos a File, New File o nuevo archivo, ¿sí? Y el primer script típico, el hola mundo. Entonces, para escribir el hola mundo en Python uno escribe print, ¿sí? Abre comillas y le coloca hola mundo, cierra comillas y lo guardamos, ya, vamos a guardar. Nos va a preguntar el nombre del archivo, aquí vamos a seleccionar que va a ser un Python, por aquí debería estar Magic Python, guardar, ya, y ahí está Untitled 1, pero le vamos a cambiar el nombre, le podemos cambiar el nombre sin problema, ya, rename, vamos a poner hola mundo, ¿sí? Ahí sí, ya, entonces tenemos nuestro hola mundo, ¿ya? Y nos queda ejecutarlo, ¿ya? Con Visual Studio, para ejecutar un script en Python podemos utilizar la consola, ¿ya? ¿Cómo podemos utilizarla? Nos vamos aquí donde dice terminal y abrimos nuevo terminal, ¿ya? Se va a abrir esta ventana aquí abajo y si se fijan va a aparecer inmediatamente en la carpeta donde estamos trabajando, ¿ya? Entonces lo único que tenemos que hacer para ejecutar nuestro script es escribir pi y
hola-mundo.py, ¿ya? Le damos enter y ahí está funcionando, ¿ya? Interpretó el código que nosotros escribimos y funciona perfecto, ¿sí? ¿Ya? Como ven, no es nada del otro mundo, es bastante sencillo, ¿ya? Nada que temer, ¿ya? Pero vamos repasando lo que hemos visto. En el semestre hemos visto sentencias condicionales, hemos visto ciclos, ¿cierto? Y estructuras de datos, ¿ya? Y funciones, ¿cierto? Todas estas materias van a ser necesarias para poder trabajar en el proyecto, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo por partes. Todo, yo lo voy a enseñar de manera básica, ¿ya? Pero no es reglamentario que lo trabajen así, pues ustedes saben que al final de cuentas todo depende de cómo nosotros queramos diseñar la solución, son las herramientas que vamos a utilizar, ¿ya? Nosotros le proveemos las herramientas a ustedes y así ustedes pueden trabajar con ellas, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo que vamos a utilizar va a ser condicional, ¿cierto? Condiciones. Vamos a crear un archivo llamado condiciones.py. Condiciones y sí, ¿ya? Y vamos a ir creando las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? El if, ¿ya? El sí, el que nosotros estábamos recién comprobando si un número era mayor o no, ¿ya? Podemos hacer el mismo algoritmo que hicimos anteriormente, lo podemos utilizar ahora, ¿ya? Nuestro algoritmo, que creo que lo había borrado, pero no importa, lo podemos devolver, ahí está. Ahí está nuestro algoritmo, tenemos un inicio, ya asignamos a una variable x el 5, asignamos a una variable y el 9 y preguntamos si el x es mayor a 9, o sea, ¿cierto? El x es mayor a y. Si es correcto, va a mostrar un mensaje que es mayor, y si no es correcto, va a mostrar que el i es mayor, ¿ya? Y va a finalizar el proceso, ¿ya? Entonces esto lo vamos a llevar a Python, ¿ya? Entonces, el primer paso era asignar el x, ¿cierto? Entonces, en Python las asignaciones de variables son sencillas, entonces vamos a escribir x igual 5, ¿ya? Y luego y igual 9, ¿ya? Y ahí llevamos los dos pasos. Luego preguntamos if x mayor a 9, ¿cierto? Perdón, no es 9, es y, ahí sí. Si el x es mayor a y, entonces vamos a mandar un mensaje que diga x es mayor, ¿cierto? De lo contrario, un si no, ya que es el else, vamos a escribir print y es mayor, ¿ya? Y terminaríamos nuestro proceso. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ejecutarlo. Y condiciones, damos enter y dice que i es mayor, ¿sí? Si lo verificamos, efectivamente, porque el i, como es 9 y el 9 es mayor a 5, obviamente va a mostrar que el i es mayor, ¿ya? Entonces podemos ver que nuestro algoritmo funciona perfecto, ¿ya? Si nosotros cambiamos las variables, por ejemplo, en lugar de 5 le colocamos 10, vamos a guardar, ejecutamos nuevamente y dice que el x es mayor, ¿sí? Entonces verificó con sentencia correcta y listo, muestra que el x es mayor, ¿sí? Ya, no es nada del otro mundo, ¿ya? Otra forma de poder haber escrito este código, bueno, podrían haber, por ejemplo, haber quitado el else, ¿ya? Y también funciona, ¿ya? Pero que funcione no quiere decir que sea correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero va a verificar acá si efectivamente el x es mayor a el y. En caso de que sea correcto, ¿cierto? Va a entrar acá, pero como no hay otra, digamos, otro camino, ¿ya? Va a seguir ejecutándose y va a mostrar este mensaje igual, aunque sea verdadero o no, ¿ya? Entonces si ejecutamos esto,
va a mostrar que efectivamente el x mayor, porque claro, y es mayor a 9, pero también va a mostrar que el y es mayor porque este print no está siendo controlado, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado con esa detalles, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? A la hora de desarrollar su solución, ¿sí? Sigamos. Por ejemplo, podemos crear otro ejemplo. Ya, si la suma de estos números, el resultado, vamos a sumar estos números, x más 9, perdón, más y, ¿ya? Entonces, si vamos a escribirle aquí que si el resultado es mayor a 10, o sea, mejor dicho, es mayor a 0, entonces vamos a decir que el número es positivo, ¿sí? Else el resultado es negativo, ¿ya? Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo y dice que el número es positivo porque claro, 10 más 9 es 19, ¿ya? Pero esto está siendo un poco, digamos, muy estático, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que el usuario ingrese los datos, ¿ya? Para eso en Python existe el input, ¿ya? Y vamos a utilizar la función reservada de Python que es int para transformar los valores que ingresa el usuario, los vamos a transformar a un valor entero, ¿ya? Entonces para eso primero nosotros escribimos int, ¿ya? Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis escribimos input, ¿ya? Y dentro del input podemos escribir un mensaje, por ejemplo, ingrese el primer número, ¿cierto? Número, ¿ya? Vamos a copiar esto y vamos a colocarlo acá. Entonces ingrese el segundo número, ¿ya? Entonces dependiendo de los números que ingrese el usuario, ¿ya? Le va a decir que si el resultado es positivo o no, ¿ya? Vamos a guardar esto y lo vamos a ejecutar. Vamos a enter y ahí está a la espera. Dice ingresa el primer número. El primer número que vamos a ingresar, para que probemos si efectivamente está funcionando nuestro if, vamos a colocar que es un menos 10, ¿sí? Y el segundo número va a ser 2, ¿ya? Entonces le damos enter y dice que el resultado es negativo. Es cierto, ¿por qué? Porque si nosotros sumamos menos 10 más 2 es menos 8, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto está funcionando perfecto y ya estamos ingresando datos desde el teclado, ¿ya? Espero que se vayan entendiendo, ya. Si tienen cualquier duda, consulta de lo que vayamos viendo, no duden en escribirme, ¿ya? Sigamos. Ahora lo que vamos a ver son los ciclos, ¿ya? Voy a colocar aquí ciclos. ¿Sí? Los ciclos son, como su nombre lo dice, son instrucciones repetitivas, ya que se van ejecutando de acuerdo a una condición, ¿ya? Nosotros durante el semestre vimos dos tipos de ciclos, ya que eran el for y el while, ¿sí? Estos en algoritmo, ¿sí? En algoritmo se representa de la siguiente manera, ¿ya? Tenemos el inicio, ¿cierto? Inicio, ¿ya? Y luego viene la condición. No me quedó muy bien. De nuevo. Está la condición y la instrucción. De nuevo. Ahí sí. Ahí viene la instrucción. ¿Ya? Y luego
de la instrucción vuelve a preguntar por la condición, ¿ya? Si la condición se vuelve a cumplir, se ejecuta nuevamente. De lo contrario, va a salir, ¿ya? Y termina la ejecución, ¿ya? Entonces, si se cumple y acá no se cumple, ¿sí? Así se puede representar un ciclo en algoritmo, ¿ya? Esto se va a estar ejecutando constantemente hasta que la condición deje de cumplirse, ¿ya? Y va a salir y va a terminar el proceso. Fin. ¿Sí? Esto puede ser representado tanto para el while y para el for, ¿ya? Ambos tienen que cumplir condiciones para que se ejecuten constantemente. Pero para el caso de otra sentencia que no está en Python, pero sí en otro lenguaje, el do while, ¿sí? Puede ser representado de la siguiente manera. Podemos tener, se inicia el proceso, ¿ya? Inicio, ¿ya? Y luego se ejecuta una instrucción. Bueno, ¿ya? Se ejecuta la instrucción y después pregunta sobre la condición, es decir, si se cumple o no, ¿ya? En caso de que sí se cumpla, se vuelve a ejecutar la instrucción. De lo contrario, ahí sí, de lo contrario, ¿ya? Va a salir del proceso, ¿sí? ¿Ya? Estos dos casos son aparte, ¿ya? Son, si bien es cierto son ciclos, ¿ya? La estructura es distinta, ¿sí? El primero, el while y el for, primero preguntan por una condición y si se cumple esa condición se ejecuta, ¿ya? El do while ejecuta primero la instrucción y luego pregunta, ¿sí? Así funcionan estos dos ciclos, ¿ya? Python soporta el while y el for, pero si quieren utilizar otro lenguaje, por ejemplo como Java, C o C Sharp, etc., ¿ya? Pueden utilizar este. Todo depende de cómo quieran diseñar su solución, ¿sí? Entonces, sigamos trabajando en Python. Entonces, el while, ¿ya? Pues mejor, funciona de la siguiente manera. En base a una condición, por ejemplo, podemos tener un número. Vamos a decirle al usuario que ingrese un número. Int input. Por favor, ingrese un número. ¿Sí? Si while, vamos a escribir aquí, while número es mayor a 10, por ejemplo, se va a ejecutar una suma a ese número, ¿ya? Es decir, por ejemplo, podemos decirle que le vaya agregando 1, por ejemplo. Entonces, vamos a imprimir el número actual. El número es, concatenamos, recuerden que para concatenar una variable con el print, ustedes pueden utilizar la coma, ¿ya? Escribimos número, ¿sí? Damos enter y aquí le vamos a decir que número más igual a 1, ¿ya?
¿Qué quiere decir esta instrucción? Que le va a ir sumando 1 al número. Es decir, que cuando pase por acá, el número ya no va a valer lo que valía inicialmente, sino que se le va a sumar 1. Es decir, si yo ingreso 10, después va a valer 11, 12, 13, etc. ¿Ya? Pero aquí hay un problema. ¿Ya? O sea, si yo ingreso el número, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ya yo ingreso el 11, ¿ya? Va a empezar a sumar y va a seguir infinitamente. ¿Por qué? Porque como el número va a ser mayor a 10, ¿ya? Se va a ejecutar hasta el infinito. Lo vamos a probar ahora. Vamos a colocar un print aquí que diga adiós para verificar cuando termina nuestra ejecución. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a ejecutar pi ciclos.py. ¿Ya? Entonces ingreso un número, voy a ingresar el 11, ¿ya? Y como dije, se va a ejecutar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque se está ejecutando en base a esto. La condición se sigue cumpliendo, ¿cierto? Claramente, porque nosotros estamos preguntando que el número ingresado sea mayor a 10 y además como se le está sumando el 1, va a seguir hasta la eternidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entramos en un loop infinito, nosotros podemos detener nuestro código haciendo en el teclado control C, ¿ya? Y ahí nos dice que fue interrumpido por el teclado, ¿ya? Y en qué línea se detuvo, ¿sí? Vamos a cambiar nuestra condición, ¿ya? Le vamos a decir que en lugar de eso, que si el número es menor, por ejemplo, a 100, ¿ya? Entonces que le sume 1, ¿ya? Ahí el número que ingresemos, si es menor a 100, va a ir sumando 1 y hasta que cuando cumpla 100 va a salir, ¿ya? Entonces lo vamos a probar ahora. Vamos a ejecutar nuevamente piciclos.py y vamos a ingresar el 1. Le damos enter y ahí se ejecutó, ¿ya? Como pueden ver, ingresamos el 1, entonces muestra el 1, 2, 3, 4 hasta el 99. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el 99? Sencillo. Porque nosotros estamos diciendo que la condición sea menor a 100, ¿ya? Es decir, cuando llega a 100, la condición se rompe y pasa al adiós, ¿sí? Entonces no vuelve a ejecutarse. Es lo mismo que pasaba acá, ¿ya? Es decir, acá nosotros colocamos la instrucción, ¿ya? De que no fuera mayor a 100. Entonces no se cumplió, no es mayor a 100 porque es 100 obviamente y sale, ¿sí? Eso respecto al while. También tenemos el for. Ya voy a borrar esto. El for, ¿sí? Que lo que hace es recorrer, el for en Python recorre un listado de valores, ¿ya? De valores, ya no necesariamente de números, también pueden ser tipos de objetos, ¿ya? Todo dentro de una lista, ¿ya? Entonces acá para utilizar el for, lo que vamos a hacer es decirle para número in range. El range es una función reservada de Python, ¿ya? Que lo que hace es devolver un listado de valores, ¿ya? Si nosotros le ingresamos un parámetro, va a iniciar desde el 0 hasta el valor que nosotros ingresamos, ¿ya? Si nosotros le ingresamos dos valores, ¿ya? El primero es el valor inicial y el segundo es el valor final. Y si le ingresamos tres valores, ¿ya? Uno es el valor inicial, el otro la cantidad de saltos y finalmente el número final, ¿ya? Para este ejemplo, para hacerlo rápido, vamos a colocar un valor solamente, ¿ya? Vamos a decir que llegue hasta 1000, ¿ya? Entonces, el número que se ingrese va a recorrer desde ese número hasta el 1000, ¿sí? Claro que aquí me equivoqué. Vamos a ponerle índice mejor, o i mejor. Y ahí sí. Ups, ahí sí. Entonces, y que en lugar de que llegue a 1000, vamos a decir que llegue hasta el número. Sí, ahí sí. Ahora sí. Sí, estaba teniendo un problema acá porque no tenía sentido que tuviera el número acá. Pero no importa.
¿Ya? Entonces nosotros le vamos a decir al usuario que ingrese un número para que llegue a ese tope y el i va a estar recorriendo hasta ese número. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá un print que muestre el valor de i es 2 puntos, coma i. ¿Ya? Guardamos y ejecutamos. Entonces ingresa el número, voy a ingresar el 500 y ahí lo recorro. ¿Ya? Como pueden ver, el valor de i es 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, ojo, ¿por qué inició en 0? Cuando uno trabaja con valores con índices, ¿ya? En Python, normalmente se inicia desde el 0, ¿ya? Y se inicia desde el 0, ¿ya? Y bueno, termina un número anterior a nuestro tope, ¿ya? Como pueden haberse dado cuenta, empezó desde el 0, pero terminó en el 499, ¿cierto? Terminó ahí. Si nosotros contamos la cantidad de números exactos, efectivamente son 500 números, ¿ya? O sea, que nosotros le dijimos que recorriera 500 números, ¿ya? Pero su índice inicial es el 0, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos que inicie desde el 1, podemos decirle al range que comience de 1 y llegue hasta el número, ¿ya? Entonces vamos a guardar esto y lo vamos a ejecutar nuevamente. Esta vez le vamos a poner un valor más pequeño, vamos a hacerle 10, ¿ya? Y ahí empezó desde el 1 hasta el 9, ¿ya? Como dije, siempre va a llegar al número anterior a nuestro final, ¿ya? Porque esto, como dije, devuelve una lista, ¿ya? El range sí o sí va a devolver los 10 números, pero nosotros estamos diciendo que empiece desde la posición 1, ¿ya? Por eso no muestra el 10, ¿ya? Tengan claro eso, ¿sí? Sigamos. Ya hemos visto condiciones, ya hemos visto los ciclos, ¿ya? Ahora vamos a ver funciones, ¿ya? Funciones. Existen dos tipos de funciones, ¿ya? Las funciones con retorno y las funciones sin retorno, ¿ya? La sin retorno es simplemente ejecuta la tarea y no se espera una respuesta, ¿ya? Y las con retorno sí se espera una respuesta, ¿ya? Digamos que, por ejemplo, es como delegar un trabajo. Cuando yo le digo a un compañero o a un colega, le digo, oye, por favor, ¿puedes hacer esto? ¿Ya? No sé, por ejemplo, que vaya a dejar un documento a una oficina en específico, ¿ya? Yo solamente le estoy pidiendo que lo vaya a dejar, no que me diga si lo dejó o no, ¿ya? Ahora, si ocurre algo en el proceso, en el transcurso de la tarea, no lo voy a saber, ¿ya? A no ser que obviamente el colega me diga, no, ¿sabes qué? Ocurrió un problema o no pude llegar, etcétera, ¿ya? Eso llevando el algoritmo, ¿cierto?, al mundo real, ¿ya? Ahora, si yo le dijese al empleado, mira, anda a dejar este documento y me avisas cuando lo entregues, ¿ya? Ahí se podía estar representando una función con retorno, ¿ya? Con el retorno. Ahora lo vamos a ver aquí en el código, ¿ya? Para crear funciones, primero utilizamos la palabra reservada def, ¿ya? Y le podemos dar el nombre a nuestra función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le vamos a colocar una función suma, ¿sí? ¿Ya? Las funciones pueden recibir parámetros, ¿ya? ¿Cuáles son los parámetros? Son variables, ya que se pueden traspasar al momento que yo invoco la función, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a decir que la función suma va a recibir dos parámetros, un número 1, ¿ya? Coma, número 2, ¿sí? Dos puntos, eta,
Entonces, vamos a decirle también que a la suma que vaya a retornar el resultado, ¿ya? Para eso podemos escribir inmediatamente return número 1 más número 2, ¿sí? ¿Ya? Y ahí va a recibir los dos números y va a retornar inmediatamente la suma, ¿ya? Como pueden ver, no es necesario que yo haya asignado la suma a una variable, ¿ya? Basta con solamente realizar la suma sobre el return y va a devolver el resultado, ¿ya? Y acá vamos a asignar dos valores, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a poner n1 va a ser igual a un int input, ingrese el primer número, ¿ya? Y un n2 segundo número, primer número y segundo número, ¿sí? Y luego vamos a invocar la función, ¿ya? Vamos a colocar aquí resultado, va a ser igual a suma, y le vamos a enviar por parámetros n1, n2, ¿sí? No, mejor vamos a hacerlo así, vamos a enviar n2 y n1, así, en ese orden, ¿ya? Sabemos que el orden no está el producto, pero es para que vayamos viendo que no es necesario que porque yo puse aquí número 1 y número 2, yo necesariamente tengo que mandarlo en ese orden, ¿ya? Y finalmente vamos a colocar print, el resultado es, dos puntos, coma, voy a colocar resultado, ¿sí? Guardamos y ejecutamos. Vamos a colocar aquí pi funciones.pi y nos pide el primer número, vamos a colocar 6 y el segundo número va a ser 2, ¿ya? Entonces el resultado es 8, ¿ya? Entonces, como pueden ver, nuestro algoritmo fue de la siguiente manera. Primero se asigna el primer número, luego se asigna el segundo número y luego se invoca la función declarada previamente, ¿ya? Se suman los números y muestra el resultado. Ahora, ¿es necesario que yo haya asignado el valor que retorna la función a una variable? No, perfectamente podríamos hacer lo siguiente. Tomamos esta instrucción y la podemos colocar acá, ¿ya? Va a funcionar igual, ¿ya? Porque lo que hace esto es esperar un valor, ¿cierto? Que nosotros estamos ingresando y como esto retorna un valor, va a funcionar sin ningún problema. Si lo probamos nuevamente, vamos a ingresar otros valores, 7 y 9, ¿ya? Funciona igual, ¿ya? No ahorramos una línea, ¿ya? Ahí eso lo pueden ir ustedes mejorando, ¿cierto? De acuerdo a cómo les acomode cuando ustedes estén desarrollando su solución, ¿sí? Eso con funciones, con retorno, ¿ya? Una función sin retorno, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, def mostrar mensaje, ¿sí? Y recibe un mensaje, ¿ya? Entonces acá podemos poner un print y que muestre el mensaje. Y aquí puede ser algo más entretenido. En vez de acá utilizar un print, podemos decirle, mira, utiliza mostrar mensaje, ¿ya? Y si se fijan, funciona exactamente igual, ¿ya? Es decir, yo estoy mandando un mensaje por parámetro, ¿ya? Llega acá y este es mostrado a través de un print, ¿sí? Lo vamos a probar ahora. Debería mostrar lo mismo. Vamos a colocar 5 y 6 y bueno, nos tiró un error porque dice acá que el mensaje está tomando un valor, ¿ya? Pero está recibiendo 2.
¿Ya? Aquí, ¿cuál fue el problema? El problema es que cuando nosotros mandamos valores por parámetros, los mandamos a través, separados por coma, ¿ya? Si bien es cierto, mandamos el primer parámetro, pero esto lo está tomando como otro valor, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es decir, colocamos un más acá, y aquí utilizamos la palabra reservada str, ¿ya? Que es una función de Python, que transforma lo que nosotros tengamos acá, lo transforma a string, ¿ya? Y esto va a ser como si fuese un solo valor. Entonces guardamos y ejecutamos nuevamente. Vamos a colocar los mismos valores que colocamos, que fueron 5 y 6, y ahora sí funciona, ¿ya? Ahí está devolviendo el valor 11. Entonces esto lo está tomando como un valor, como uno solo, ¿ya? Y lo envía por parámetro acá y lo muestra en mensaje. ¿Sí? Como ven, no es difícil, es sencillo, ¿ya? No se tienen que complicar tanto la existencia con chuta que tengo como puedo crear una función. No, las funciones es simplemente una tarea específica, ¿ya? Si quieren sumar un número, ya lo suman. Si quieren mostrar algo, lo muestran. Si quieren retornar algo, si quieren devolver algo. Por ejemplo, yo ocupo funciones cuando yo tengo muchas tareas repetitivas, ¿ya? Es decir, si yo tengo muchas instrucciones que son iguales, exactamente iguales dentro del mismo código, yo delego todo eso a una función, ¿ya? Y que esa función la retorne, ¿sí? Esa es una forma buena de utilizar funciones, ¿ya? Por ejemplo, podemos crear un menú, ¿ya? Voy a borrar esto y voy a crear un menú para el usuario, ¿sí? Voy a limpiar esto, ahí sí. Entonces, escribimos def menú, ¿ya? Y dentro de acá vamos a colocar un ciclo, que va a ser el while, pero va a ser un while infinito, ¿ya? Cuando uno hace while true, ¿ya? Es decir que la condición siempre se va a cumplir, ¿ya? Ahí les voy a mostrar cómo romper este ciclo, que claramente es infinito porque no tenemos cómo decirle, oye, la instrucción acá es falsa, ¿ya? No tenemos cómo cambiar ese valor. Entonces hay una función de Python que les permite quebrar el ciclo, ¿sí? Entonces acá vamos a crear un menú que muestre las opciones, obviamente. Le vamos a decir print. Vamos a cargarle algo más bonito. Bienvenido, ¿ya? Nunca se olviden de saludar al usuario, ¿ya? Y aquí le vamos a colocar print seleccione una opción, ¿sí? Entonces espacio 1 suma, ¿ya? Vamos a colocar 3 opciones. La otra va a ser resta y la otra va a ser salir. ¿Sí? Luego tenemos que recibir por parámetro, o sea, perdón, recibir lo que ingrese el usuario, ¿cierto? A través de un int input ingrese opción, ¿sí? Y luego acá vamos a colocar if. Tengo un amigo. ¿Qué pasó? Vamos a sacar el gatito. If opción igual a 1, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a llamar a la función suma, ¿ya? Que después la vamos a escribir. Luego el if, ¿ya? Que el if es un else pero condicionado, ¿ya?
el if opción igual a 2, ya, va a ser resta, que también vamos a escribir después la función, el if opción igual a 3, y aquí rompemos el ciclo, ¿sí? Ahí, con el break rompemos el ciclo, ¿ya? Y si de todas las opciones que ingresó el usuario no hay ninguna correcta, entonces se va a ejecutar un else, en donde le va a decir al usuario opción inválida, intenté nuevamente, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos el menú, va a ejecutar esas funciones que la vamos a crear ahora, ¿ya? Y va a mostrar un mensaje en caso de que el usuario se equivoque, ¿ya? Luego, cuando salga de todo esto, va a mostrar un mensaje que diga adiós, ¿ya? Y acá vamos a llamar a menú, ¿ya? Para iniciar el programa. Entonces acá le vamos a colocar un comentario que diga: este es el inicio del programa, ¿ya? Ahora solamente nos falta crear las funciones de la suma y de la resta, ¿ya? Entonces la primera función es la suma, ¿ya? Que va a ser sin parámetros, y le vamos a pedir acá al usuario que ingrese su valor. Entonces n1 va a ser igual a input, perdón, int, dentro del int el input, ingrese el primer número, ¿sí? Luego n2 ingrese el segundo número, ¿ya? Finalmente el resultado va a ser igual a n1 más n2, ¿sí? Y vamos a imprimir el resultado inmediatamente. El resultado es coma resultado, ¿sí? Luego def resta, ya, lo mismo, voy a ingresar un número 1 igual a int input, ya, y aquí dentro ingrese el primer número, y luego el número 2 ingrese el segundo número, ¿sí? Y acá vamos a mostrar la resta. Print el resultado es, dos puntos, colocar en paréntesis, número 1 menos número 2, ¿sí? Ahí está. Creé dos funciones, las dos sin retorno, ¿ya? Porque van a hacer las operaciones directamente ahí, ¿sí? Entonces con esto ya deberíamos tener listo nuestro pequeño programa con funciones. Lo ejecutamos y ahí está funcionando. Dice: bienvenido, selecciona una opción, suma, resta, salir. Vamos a sumar, opción 1. Entonces ingresa el primer número, 5, y el otro 6. Dice que el resultado es 11. Ahora vamos a restar. Si yo resto 5 y 10, debe ser menos, pero no resultó porque dice que strObject no se puede llamar. Esto ocurrió porque tenemos acá, nos faltó una coma. Entonces lo guardamos y lo ejecutamos nuevamente. La resta,
habíamos colocado 5 y 10. 10. Ahí sí, menos 5. Sí, ahora está funcionando, no había faltado la coma. Y finalmente, si nosotros ingresamos otra opción, por ejemplo el 8, dice que la opción es inválida, que intente nuevamente. Finalmente hacemos clic, no hacemos clic, sino que ingresamos la opción salir y nos dice adiós, ¿sí? Entonces, recapitulando, creamos 3 funciones, ¿ya? Una función suma, que suma 2 números, una función resta, que suma que resta 2 números, ¿ya? Una función menú, ¿ya? Que se va a ejecutar infinitas veces, ¿ya? Hasta que el usuario ingrese la opción para romper el ciclo, ¿ya? Y una vez que se rompe el ciclo, muestra el mensaje de adiós, ¿sí? ¿Ya? Eso respecto a funciones. Finalmente tenemos las estructuras de datos, ¿ya? Vamos a crear un archivo, estructuras.bi, ¿ya? Las estructuras, las que nosotros hemos visto en clases, son las listas, las tuplas y los diccionarios, ¿cierto? Las listas son elementos, como su nombre lo indica, es una lista de valores, ya no necesariamente son números, ya pueden ser cadena de caracteres, pueden ser otras listas, pueden ser otra estructura de datos, ya pueden ser objetos y una infinidad de valores, ya. Esta se puede modificar, es decir, yo puedo agregar elementos a la lista como puedo sacarlos, ya. Y si yo quiero llamar a un elemento de la lista, yo lo llamo a través de la posición, ¿ya? Es decir, yo tengo que saber la posición exacta del valor que yo ando buscando o devolver algo a través de la posición, ¿cierto? Y me lo va a devolver, ¿ya? Las tuplas son iguales, digamos, a las listas, con la única diferencia que estas no son mutables, ¿ya? Tienen las mismas propiedades de la lista, ¿ya? Pero no son mutables, es decir, yo no puedo sacar ni agregar valores, ¿ya? Los valores asignados, es decir, cuando yo escribí el código, son los que están establecidos y no se pueden agregar más, ¿ya? Si yo declaro una tupla en Python, yo no la puedo modificar, no le puedo agregar datos. Si yo quiero trabajar con ella, no puedo agregar nada, ¿ya? Y finalmente los diccionarios, que son las estructuras que más me gustan a mí, les permite a ustedes almacenar datos, pero ya no con las posiciones, ¿ya? Sino con claves, ¿ya? Ustedes pueden asignar una clave a un valor, ¿ya? Y devolver dicho valor, para la redundancia, ¿ya? Pero vayamos viéndolo. Entonces, tenemos las listas, ¿ya? Que se representan con corchetes, ¿ya? Luego tenemos la tupla, que se representa con paréntesis, y finalmente tenemos el diccionario, que se representa con los paréntesis de llaves, ¿ya? Como dije, en la lista pueden almacenar distintos valores, pueden almacenar números, pueden almacenar cadenas de caracteres, ¿ya? Pueden almacenar otra lista, ¿ya? O también una tupla, o también un diccionario, ¿ya? La tupla es exactamente igual, como dije, pero que la lista, con la única diferencia que esta no se puede modificar, ¿ya? Ahí lo vamos a ir trabajando. Finalmente, el diccionario, como dije, permite agregar valores, pero a través de una clave, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo puedo colocar aquí un número, una clave llamada número, ¿ya? Y dentro de esa clave le asigno el valor, ¿ya? Se separa por comas igual, ¿sí? Cadena le vamos a colocar acá. Vamos a decir, vamos a colocar los mismos valores. Hola. Finalmente, acá le colocamos lista. La lista que nosotros tenemos ahí. Tupla. Ahí está la tupla. Y finalmente el diccionario. ¿Me equivoqué? Ahí sí. Diccionario. ¿Sí?
Ya, aquí tenemos, acá falta una coma. Ahora sí. Ya. Ya, como ven, cree, cree los mismos valores dentro de las distintas estructuras de datos, ¿ya? Y se trabajan de distintas maneras, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, agregar elementos a la lista, vamos a colocar acá, vamos a colocar un print para que se vaya viendo los cambios. Vamos a colocar un print y decir lista inicial, coma, vamos a mostrar la lista. Luego a la lista le vamos a agregar un valor, print, perdón, lista.append. El append es una palabra reservada de Python, ya que les permite a ustedes agregar elementos. Ya, como aquí, como está diciendo acá el editor, pueden agregar objetos. Le vamos a agregar un 8, ¿ya? Y vamos a mostrar la lista final. Nueva lista, dos puntos, coma, ahí, lista, ¿sí? Guardamos, ejecutamos, esto no era, tenemos estructuras, punto p, ¿sí? Ejecutamos y ahí está, lista inicial es la lista que nosotros declaramos, ¿cierto? Lista final o nueva lista con el valor 8, ¿ya? Así se agregan elementos a la lista. Ahora, si yo quiero mostrar, por ejemplo, lo que hay en la segunda posición, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a colocar un print, ¿ya? Me va a decir el valor que está en la posición 1 es, dos puntos, de la lista es. Y acá le vamos a colocar lista. Si yo quiero invocar un valor de una lista, yo lo invoco de la siguiente manera. Coloco el nombre de mi lista, ¿ya? Abro corchetes y coloco la posición. En este caso estamos requiriendo la posición 1, entonces voy a colocar 1, ¿sí? Entonces ejecutamos esto nuevamente. Y bueno, ahí está la lista inicial. Le agregamos el 8 y dice que el valor que está en la posición 1 de la lista es hola, ¿ya? Es decir, que es este valor. ¿Pero por qué? Las listas, como había mencionado anteriormente, comienzan desde la posición 0. ¿Ya? La posición 1 para nosotros es la posición 0 para el computador. ¿Ya? Es decir, que si nosotros queremos mostrar el primer valor que tiene la lista, nosotros tenemos que decirle que busque la posición 0. ¿Ya? Entonces, si cambiamos el mensaje acá, entonces decimos que el valor que está en la posición 0, ¿cuál es? Debería mostrarnos 5. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el valor que está en la posición 0 es el 5, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la tupla. Ya voy a copiar esto, vamos a colocar aquí, lista, y acá abajo vamos a colocar tupla. Colocar acá, y vamos a colocar tupla inicial, nueva tupla, valor que está de la tupla. ¿Ya? Le vamos a decir que muestre, vamos a colocar acá, le vamos a cambiar el mensaje, vamos a poner mundo, ¿ya? Y le vamos a colocar, cambiar los valores, no sé, un 6, ¿ya? Y acá, hola mundo, aquí un 10, ¿ya? Para que se vea un poco la diferencia. Entonces, estamos trabajando la tupla, tupla, tupla y tupla. ¿Ya? Entonces, ejecutamos esto, pero fíjense, ya, me mostró el valor de la lista, ¿cierto? Pero al tratar de agregar un valor a la tupla,
me dice que no se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tupla no tiene el atributo append, es decir, no tiene el atributo para agregar valores a la tupla. ¿Ya? Como dije, las tuplas no son modificables, ¿ya? Es decir, no pueden agregar, no pueden ni sacar. Entonces, por ende, esta función que está acá no nos sirve. Entonces lo vamos a borrar, ¿ya? Y acá vamos a colocar tupla, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar el mensaje acá. Vamos a decir, la tupla es... y vamos a ejecutar. Entonces, mostró la lista inicial, mostró la nueva lista, el valor que está en la posición 0 es 5, y después la tupla es, y nos muestra la tupla, y finalmente el valor que está en la posición 0 de la tupla es 6. ¿Sí? Entonces, esto está funcionando perfecto. Finalmente, nos queda el diccionario. Y el diccionario tiene algo muy particular. Diccionario. ¿Ya? Vamos a copiar lo mismo. El diccionario funciona de la siguiente manera. Diccionario inicial. Diccionario, ¿cierto? Si yo quiero... Perdón, diccionario. Ahí sí. Si yo quiero agregar elementos al diccionario, el append no me sirve, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí es escribir diccionario. Y en lugar de append, podemos escribir directamente el nombre de la clave que nosotros queremos agregar, ¿ya? Los diccionarios sí o sí necesitan clave. Si ustedes tratan de ingresar un valor sin clave, Python les va a arrojar error, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí una clave, por ejemplo, valor, ¿ya? Valor. Y le vamos a asignar el 8, ¿ya? Luego vamos a colocar acá nuevo diccionario, ¿ya? Y vamos a mostrar el diccionario nuevo. Y finalmente vamos a colocar el valor que está en la clave. Vamos a solicitar la clave que nosotros ingresamos recién. Y acá, para llamar a valores del diccionario, podemos utilizar la clave, ¿ya? De esta manera ustedes pueden acceder a los datos que están dentro dentro de los diccionarios, ¿ya? Guardamos esto y ejecutamos. Captura.py y ahí está. Entonces, tenemos la lista, ¿cierto? Que se modificó, se le agregó y está el valor 5. Luego la tupla, que no es modificable, pero está mostrando el valor 6. Y luego el diccionario, ahí tenemos el diccionario inicial. Se le agregó la clave valor, que ahí está, ¿ya? Como pueden ver, ahí cambió. Y finalmente el valor que está en la clave valor, ¿ya? Es 8, ¿sí? Como ven, no es complejo, ¿ya? Solo tienen que aprender a tratar los datos. Como dije, ustedes pueden también agregar dentro de la lista, pueden agregar otra lista, otra tupla u otro diccionario, al igual que las tuplas y al igual que los diccionarios, ¿ya? Si ustedes agregan una lista, ustedes pueden, por ejemplo, llamar al diccionario con la clave lista, ¿ya? Y de luego llamar a la posición que ustedes requieren, ¿ya? Lo mismo para la tupla. Y para el caso del diccionario, ustedes pueden colocar diccionario, corchete, dentro del corchete, la clave, y luego otro corchete, que en este caso sería diccionario, y dentro de ahí colocan otro corchete que contenga la clave del valor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿ya? Vamos a colocar valores distintos acá, por ejemplo el 3 y el 5, ¿ya? Acá el 8 y el 7, ¿sí? Y acá lo vamos a dejar vacío. Acá vamos a colocar 8 y 7, 3 y 5, ¿ya? Eso lo vamos a dejar. Esto le vamos a colocar una clave que diga nombre, Rodolfo, ¿cierto? Rodolfo, ahí sí. ¿Ya? Y para el diccionario vamos a colocar acá una
una clave que diga apellido. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a acceder a, desde la lista vamos a acceder a la tupla, de la tupla vamos a acceder a esta lista y finalmente en el diccionario vamos a llamar a la clave diccionario y a la clave apellido. ¿Sí? Entonces acá vamos a colocar el mismo mensaje, pero que diga el valor que está en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 3, perdón, acá no es, en la posición 3 de la lista y la posición 0 de la tupla, ¿cierto? Porque estamos llamando a una tupla, es, vamos a colocar lista, posición 3, sub, posición 0, ¿ya? Es decir, estamos llamando a la tupla, ¿ya? Y a la posición de la tupla, ¿ya? Luego, vamos a colocar un separador acá, para que se vea la diferencia. Ahí sí, y voy a copiar esto, voy a colocarlo acá, ahí sí. Luego, para la tupla, vamos a acceder a la posición 1, 2, perdón, 0, 1, 2. Vamos a acceder a la posición 2 de la tupla y a la posición 1 de la lista, ¿ya? Y vamos a colocar tupla 2 sub 1, ¿ya? Es decir, acá vamos a acceder a esto y después vamos a acceder a este, ¿sí? Finalmente nos queda el ejemplo del diccionario, ¿ya? Vamos a acceder a la clave diccionario, ¿ya? Y en la clave apellido del diccionario, esto lo vamos a dejar como estaba para que se vea la diferencia. Entonces aquí vamos a decirle diccionario sub apellido, ¿sí? Recordamos esto y lo ejecutamos, ¿ya? Entonces ahí sí. Entonces tenemos que, ahí está, lista inicial, tenemos ahí la lista, nueva lista, le agregamos el valor 8, ¿cierto? Consultamos el valor que está en la posición 0, que es el 5, pero luego consultamos el valor que está en la posición 3 de la lista y en la posición 0 de la tupla. Es decir, la posición 3, 0, 1, 2, 3, y en la posición 0 de la tupla, 0, el 8. Y efectivamente es el 8, ¿ya? En la tupla tenemos la tupla acá, ¿cierto? Con el valor del diccionario, pero el valor de la posición 2, ya que debería ser este, y en la posición 1 de la lista es 7. Ahí está el 7, ¿sí? Ahora, luego dijimos que el diccionario inicial, ¿cierto? Es este, luego agregamos el valor, o sea, la llave valor con el valor 8, ¿ya? Y finalmente mostramos que el valor que está en el diccionario es 8, ¿cierto? Y el valor y la clave que está
sea, perdón, el valor que está en la clave diccionario y en la clave apellido es Aravena, ¿cierto? Que es mi nombre. ¿Ya? Ya nos falta poco y vamos a mostrar un último ejemplo. Esto está de más. Que va a ser en la tupla. ¿Ya? Colocar lo mismo, pero vamos a decir y a la y en la clave nombre del diccionario. Y aquí vamos a combinar esto. ¿Ya? Ejecutamos y nos tiró un error. Dice que instance must be integers, no slice, not str. Aquí ocurrió un problema porque dice que la posición 2 de la lista y la posición 2 que dice... Ah, claro, nosotros estamos llamando acá, pero no estamos llamando a esto. Entonces acá esto debería ser acá abajo, ahí sí. Esta debería ser la posición 0, 1, 2, 3, 4. La posición 4 de la tupla. Ahí sí. Ahora sí no debería tirar error. Ahí está. ¿Ya? Vamos a limpiarlo. Ejecutamos de nuevo. Ahí sí. Entonces, acá pueden ver que tenemos la lista inicial, ¿cierto? Luego en la tupla. Por acá abajo. Acá está. El valor de la tupla, ¿cierto? Y la clave nombre del diccionario es Rodolfo, ¿cierto? Acá me equivoqué porque el mensaje debería ser 4. Vamos a cambiarlo para que se vea más claro. 4, ahí sí. Vamos a quitar esto. Y ejecutamos. Y ahí está nuestro ejemplo final. Ya, entonces tenemos la lista inicial, tenemos la nueva lista. Ya, consultamos la posición 0, consultamos la posición 3, la posición 0 igual, ya que el valor es 8. Luego en la tupla revisamos la posición 2 y la posición 1 y es 7, que ahí está. Luego revisamos la posición 4, no lo cambié. Ah, sí lo cambié pero no lo guardé. Ahora sí. De nuevo. Ahí está. Posición 4 de la clave nombre, diccionario es Rodolfo. Y finalmente en el diccionario, ¿cierto? Que entramos a la clave diccionario y a la clave apellido y nos muestra la clave. ¿Ya? Como pueden ver, estuve manejando de distintas maneras las estructuras de datos, ¿ya? Mientras estén dentro del marco de lo legal, entre comillas, no deberían tener problemas en manejar estos tipos de estructuras, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que con esto puedan terminar el semestre, ¿ya? Cualquier cosa me pueden escribir, no hay problema, ya yo estoy atento a sus correos y espero poder grabar un segundo video trabajando en el proyecto, ¿sí? Eso, nos vemos, que estén bien.